Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según el horario de su país, les habla el profesor Javier Tobar de la Fundación Central de las Escrituras y de la página de Facebook llamada Arqueología del Libro de Mormón, para llevar a cabo otro programa más de nuestro programa titulado El escenario mesoamericano del Libro de Mormón. Bienvenidos a nuestro noveno programa. Vamos a leer en esta ocasión, brevemente vamos a analizar algunos capítulos de Segunda de Nefi, 11, más o menos vamos a llegar al capítulo número 14. Bueno, la primera escritura que tenemos es la que está en Segunda de Nefi 11:2. Dice: y ahora yo, Nefi, escribo más de las palabras de Isaías, porque mi alma se deleita en sus palabras, porque compararé sus palabras a mi pueblo, y las enviaré a todos mis hijos, pues él verdaderamente vio a mi Redentor, tal como yo lo he visto. Esto es muy interesante si lo analizamos con brevedad. Si ponemos atención, Nefi dice: escribo más de las palabras de Isaías, porque mi alma se deleita en sus palabras. Precisamente el capítulo 11 es el prefacio de Nefi a su sección sobre Isaías, pues él explica que Isaías es muy importante y después transcribe Isaías 2:14 de las planchas de bronce. Anteriormente en Primera de Nefi había incluido Isaías 48:9. Vea usted Primera de Nefi 20:1. Y Jacob también había citado Isaías 50. Así que más tarde Nefi incluye porciones de Isaías 29. El gran amor de Nefi por las palabras de Isaías proviene del Espíritu. Nefi había visto en visión muchas de las cosas acerca de las cuales Isaías estaba profetizando. Isaías se concentró en algunos de los temas que fueron los favoritos de Nefi: la casa de Israel, la venida del Mesías, etc. Sobre la importancia de las profecías de Isaías, el diccionario bíblico dice lo siguiente: Isaías es el profeta más citado de todos, y Jesús, Pablo, Pedro y Juan lo citaron con más frecuencia que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Asimismo, el Libro de Mormón y Doctrina y Convenios citan a Isaías más que cualquier otro profeta. El Señor dijo a los nefitas que grandes son las palabras de Isaías, y que todas las cosas que Isaías habló acerca de la casa de Israel y de los gentiles se cumplirían. Bueno, el lector de hoy no tiene mejor comentario escrito ni guía para entender a Isaías que el Libro de Mormón y Doctrina y Convenios. A medida que uno entiende mejor estas obras, entenderá mejor a Isaías, y a medida que uno entienda mejor a Isaías, comprenderá más plenamente la misión del Salvador y el significado del convenio que se hizo con Abraham y con su descendencia, por el cual todas las familias de la tierra serían bendecidos. Podría ser que una de las razones con las que se incluyeron los capítulos de Isaías en el Libro de Mormón es que la mayoría de los santos de los últimos días no leemos el Antiguo Testamento. Esto puede ser. Y al incluir estos capítulos de Isaías en el Libro de Mormón, pues todos nosotros, miembros de la iglesia que tenemos dificultades para leer Génesis, seguiríamos estando familiarizados con el gran profeta Isaías. Si se incluye Mosía 14 y Tercer Nefi 22, el Libro de Mormón incluiría 17 de los 66 capítulos de Isaías, porque en su mayor parte el Libro de Mormón incluye los más importantes de estos 66 capítulos. Algunos de los otros grandes capítulos de Isaías tratan sobre el Mesías y su segunda venida. Si solo leemos las porciones de Isaías que se incluyen en el Libro de Mormón, nos perdemos las grandes y profundas profecías contenidas en estos otros capítulos. En verdad debemos seguir el consejo del Salvador y estudiar las palabras de Isaías, aun si esto significa leer el Antiguo Testamento, porque como dijo el Salvador, debéis escudriñar estas cosas. Sí, os doy el mandamiento de que escudriñéis estas cosas diligentemente,
porque grandes son las palabras de Isaías. Debe recordarse que Isaías es el único profeta a quien el Señor destacó como un gran profeta y cuyas profecías deben estudiarse específicamente. Jesucristo solamente citó a Isaías cuando visitó el nuevo continente, a saber, el continente americano. Otra escritura muy interesante que podemos analizar con brevedad es 2 Nefi 11:3. Miren lo que dice: y mi hermano Jacob también lo ha visto como lo he visto yo. Por tanto, transmitiré las palabras de ellos a mis hijos para probarles que mis palabras son verdaderas. Por tanto, ha dicho Dios, por las palabras de 3 estableceré mi palabra. No obstante, Dios envía más testigos y confirma todas sus palabras. Al detenernos aquí, queridos hermanos, y ver la primera línea donde dice, y mi hermano Jacob también lo ha visto como lo he visto yo, pues están refiriendo a que aquí Nefi está reconociendo las similitudes entre él mismo, Jacob e Isaías. ¿Por qué? Bueno, porque habían visto a Jesucristo. Los 3 habían tenido el privilegio de ver al Salvador, de presenciar partes de su ministerio terrenal y de recibir conocimiento acerca de cómo la casa de Israel será reunida en casa en los últimos días. Su testimonio combinado declara que Jesucristo es el Mesías, que las promesas de los padres dados a la casa de Israel se cumplirían todas y que Dios vive, porque todos lo habían visto. Como declara Nefi, por la palabra de 3, Dios ha dicho, estableceré mi palabra. Ahora vamos a analizar con brevedad 2 Nefi 12, 1 y 2, que dice así: lo que vio Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén. Y acontecerá en los postreros días que, y subrayo lo siguiente, el monte de la cabeza del Señor estará establecido como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y todas las naciones correrán hacia él. Muy bien, el término monte de la casa del Señor se refiere al templo. Pero ¿de qué templo está hablando Isaías aquí? Muchos de los hermanos creen este pasaje como una referencia a la construcción de los templos entre las montañas rocosas, específicamente en el templo del lago Salado. Sin duda, muchos han ido al lago Salado de todas partes del mundo para aprender de sus caminos y andar en sus senderos. De eso se está hablando 2 Nefi 12, 1, 2. Esto es muy interesante y el elder Legrand Richard dijo lo siguiente: al hablar de esta profecía, pueden ir a cualquier parte del mundo y encontrar un registro del cumplimiento de esta promesa de Isaías, excepto en el recogimiento de los santos de los últimos días, aquí en estos valles de las montañas. Si esta declaración es cierta con respecto al templo del lago Salado, también debe referirse a los muchos templos que ahora están en uso, sobre todo en este continente americano. 2 Nefi 12:3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará acerca de sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Dios saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Esto me gusta mucho porque una vez el profeta Howard W. Hunter dijo que somos un pueblo que debe asistir al templo. Él animaba y decía: asistan al templo con tanta frecuencia como lo permitan sus circunstancias personales. Mantengan una lámina de un templo en su hogar para que sus hijos puedan verla. Enséñenles acerca del propósito de la casa del Señor. Hagan que planeen desde sus primeros años ir allá y permanecer dignos de esa bendición. Pues a medida que nos alejamos más del estilo de vida del mundo, la iglesia se convierte cada vez más en el refugio acogedor para cientos de miles de personas que vienen cada año al templo y dicen:
subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Pues bien, vamos a leer otra escritura y a ver su análisis breve. Esta está en 2 Nefi 13:8. Allí dice lo siguiente: pues arruinada está Jerusalén y Judá caída, porque sus lenguas y sus obras han sido contra el Señor para provocar los ojos de su gloria. Esta escritura pues llama la atención porque en el momento en que Isaías escribió esto, el reino de Judá era fuerte, relativamente era fuerte. No había razón para predecir su ruina. Sin embargo, por el espíritu de profecía, Isaías sabía que el pueblo maduraría en la maldad, tal como Sodoma, atrayendo sobre sí los juicios de Dios. Este juicio ocurrió en múltiples ocasiones. Primero, los judíos fueron saqueados por los babilonios, más o menos en el 587 a.C. Segundo, los judíos fueron saqueados por los romanos en el año 70 después de Cristo. Tercero, los judíos serían saqueados por un grupo de naciones gentiles en los últimos días. Hubo otras ocasiones en que la ciudad fue tomada, pero la ciudad no fue destruida como en estos tres casos. Por eso, lo interesante de 2 Nefi 13:8, citando a Isaías, que dice: pues arruinada está Jerusalén y Judá caída. Bien, ¿qué dice 2 Nefi 14, de 3 al 4? Leamos. Y acontecerá que los que fueren dejados en Sión y los que quedaren en Jerusalén serán llamados santos. Todos los que en Jerusalén estén inscritos entre los vivientes, cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y limpiado la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento. Así dice 2 Nefi 14, 3, 4. Bueno, pues los últimos versículos han estado hablando del amanecer del día del milenio, cuando el mal será destruido y la gloria del Señor redimirá a Sión y Jerusalén, para que en ese día glorioso venga. Los malvados deben ser destruidos primero. Los que queden deben ser lo suficientemente santos como para morar en la tierra recién limpiada. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Jerusalén durante el milenio, la tierra existirá en un estado terrestre. Solo aquellos dignos de una gloria terrestre se les permitirá vivir en ese momento. Doctrina y Convenios 88-98 habla de los habitantes celestiales durante la tierra durante el milenio, y Doctrina y Convenios 88-99 habla de los habitantes terrestres. Los siguientes dos versículos describen a los de una gloria celestial y a los de la perdición, que no se les permitirá estar en la tierra durante el milenio. No volverán a vivir hasta que se cumplan 1000 años, ni tampoco hasta el fin de la tierra. Bueno, pues aquí tenemos estas escrituras que hemos estado analizando. Y bueno, lo que quería yo explicarles también es de que todo esto está sucediendo entre el año 559 a 545 antes de Jesucristo. Esto está sucediendo aquí en el continente americano. Así que no es para nada asombroso saber que Isaías se citaba en este continente americano. Muchas personas nefitas sabían de Isaías en este continente americano. Eso no se nos debe hacer raro. El libro de Mormón nos los está diciendo. Esos conocimientos bíblicos que se conocen principalmente en la Biblia como son el libro de Isaías, se conoció, se manejó, se instruyó en el continente americano. Muy importante tomarlo en cuenta, porque a veces pensamos que solamente el libro de Mormón está hablando de las cosas que sucedieron en el continente, pero no. Al traer las planchas de bronce,
se enteraron de que Isaías había profetizado muchas cosas que estamos leyendo en el libro de Mormón. Bueno, pues esto es lo que les quería comentar en esta ocasión. Espero que les haya gustado. Los invito a que la próxima semana nos escuchemos aquí por Radio Abinadí el próximo jueves a las 9 de la mañana, tiempo de México, 12 del día, tiempo de Chile. Los esperamos y no olviden tampoco visitar la página de su servidor llamada Arqueología del Libro de Mormón en Facebook. Repito, Arqueología del Libro de Mormón en Facebook, donde tengo algunos artículos que les podrían interesar. Gracias y hasta la próxima.